Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con la conferencia de clausura del cuarto seminario de literatura hispanoamericana en el aula, organizado por el Departamento de Innovación y Formación Didáctica y el Centro de Estudios Literarios Maneo Benedetti de la Universidad de Alicante. Y si podemos decir que todo empezó muy bien, yo creo que empezamos de una manera espectacular. Es un placer para mí, aparte el director del curso me ha permitido a mí presentar a la profesora Laura Guerrero. Es un placer para mí presentarla. La doctora Guerrero trabaja en el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana y desde el 2000 coordina una línea de investigación de literatura infantil y juvenil centrada en estudios literarios, literatura intermedial, en la que ha dirigido más de 20 tesis de maestría y doctorado vinculado con estas áreas. Además, ha desarrollado múltiples proyectos de investigación con apoyo argumental y también tiene una gran relación con la escuela de estudio para realizar todas estas investigaciones sobre tanto la literatura infantil y juvenil y la narrativa gráfica. Podría citar algunas de las publicaciones, como La posmodernidad de la literatura infantil y juvenil, de 2012, Narrativa gráfica en la literatura infantil y juvenil, en 2020. También es editora de Nuevos rumbos en la crítica de la literatura infantil, 2010. Pero para mí lo más importante, lo que quiero comentar de la profesora Laura Guerrero es pues todos estos encuentros, todas las veces que hemos podido coincidir o compartir espacios. Y en este sentido, en primer lugar, querría citar al profesor, al desaparecido Pedro Cerrillo, pero para nosotros es imprescindible, siempre es nuestro maestro y gracias a él pues hemos conocido los trabajos de Laura Guerrero. También podría citar, por supuesto, sé que tiene muchísimos trabajos y una relación muy intensa con el profesor José Manuel de Amo, que este curso no nos ha podido acompañar, pero que es habitual en nuestras jornadas y ambos son también parte de nuestra bibliografía. Y también puedo decir que forma parte la profesora Guerrero de la red LICMI de investigación, es decir, una red que podía comenzar como estatal, pero ya es una red internacional sobre el desarrollo de la literatura infantil y juvenil, que tenemos varios trabajos en común. Y que, por ejemplo, el profesor Ramón Llorens también participa en esta. Pero para finalizar, un espacio fundamental que es al que a mí siempre estoy consultando es la revista Lig Ibero, revista de literatura infantil y juvenil contemporánea, que está dirigida por la profesora Laura Guerrero. Aparte, hemos tenido la suerte de colaborar y esperamos seguir colaborando en el futuro, porque es un espacio de referencia, de investigación, con constantes publicaciones, novedades. Así que el título de su conferencia de clausura es Neosubversión y memorias en la literatura infantil y juvenil contemporánea. Laura, muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. Yo estoy muy contenta de encontrarme en este seminario internacional, la literatura hispanoamericana en el aula. Me parece fundamental. Y quiero agradecer a Ramón Llorens, por supuesto, a ti, José, a Mónica, por invitarme a acompañarlos. Muchísimas gracias. He dividido esta colaboración en 3 momentos que yo considero importantes para desglosar el tema que nos ocupa, que es el de neosubversión y memorias en la literatura infantil y juvenil contemporáneas. El primero es a propósito de la posmodernidad y de la neosubversión en la literatura infantil y juvenil. El segundo es el giro memorístico del siglo XXI, la nostalgia y las batallas por la cultura del recuerdo. Y el tercero es acerca de algunos comentarios a obras del corpus memorístico insertas en lo que consideramos la justa memoria o la memoria feliz. Así que comenzamos con el primer punto, y es que en la posmodernidad surge una tendencia en la literatura infantil y juvenil que va en contracorriente de los modelos anquilosados neoconservadores que dominaron durante mucho tiempo su producción y difusión. Es verdad que la LIG ha tenido una beta subversiva desde su origen, como decía Lori en algún momento, con la producción oral y popular. Pero esta irreverencia tenía siempre un límite y muchos de los personajes y de las personajes regresaban al orden social y patriarcal para instalarse en los roles establecidos para su edad y su género. En la neosubversión no hay regreso.
No se trata de forzar un final feliz incoherente con la trama. Por lo general se ofrecen alternativas nuevas, incluso trágicas, o finales abiertos. Lo neosubversivo implica que esta corriente trastorna lo trastornado, esto es, agudiza el giro desestabilizador y cuestionador de la creación. Revoluciona los paradigmas que se han creado sobre las infancias y juventudes, así como sobre su literatura. Conlleva esto a romper con lo convencional, a promover una relectura del mundo que incluya representaciones plurales, múltiples miradas y voces. Implica, asimismo, desaparecer los temas tabú, como la muerte o la guerra, y que, sin olvidar el arte, la literatura se abra a nuevos horizontes y variados lenguajes en creaciones inter y transmediales. Y no debemos olvidar sus rasgos estilísticos y estructurales mediante los que desestabiliza y promueve la participación activa del receptor. Recursos que forjan complicidades en el ejercicio reconfigurador y concretizador de la lectura. Me refiero a las estrategias subversivas de las obras, que permiten la sugerencia o la lectura dual, que promueven la interpretación y con ello conducen a leer más allá de lo explícito, lo que llamamos leer entre líneas. Estrategias como la inter, meta, hiper y paratextualidad, la ironía, la parodia, la carnavalización con los juegos hiperbólicos, grotescos y escatológicos, con el kitsch, etc. En esta corriente neosubversiva, como se ha señalado, se reconoce y se acepta el cambio de paradigma de la noción de infancia y adolescencia como dos constructos culturales que reciben influencia de diferentes índoles, incluyendo las influencias mercantiles. Y se acepta que son nociones sociales e históricas, no simplemente entidades biológicas. Aunado a esto, se viven cambios en la sociedad y en la cultura contemporánea que han afectado a estos grupos y reclaman, entre otras cosas, una educación en lectura crítica que incluya lo visual e intermedias, además de los temas escolarizados. El giro memorístico, perdón, estoy un poco desconcertada, ya estoy acá. Al acervo neosubversivo lo hemos clasificado en 4 corrientes artísticas que dejan su huella en las obras: el neorrealismo, el neorromanticismo, el humor posmoderno y la recuperación de la memoria con los géneros memorísticos, incluyendo el cauce conocido como historias mínimas, familiares o locales. En cada una de estas modalidades aparecen rasgos importantes de antiautoritarismo que rompen con la noción adultocéntrica y autoritaria de la sociedad. El giro memorístico del siglo XXI, la nostalgia y las batallas por la cultura del recuerdo. Hoy voy a hablar con ustedes de los géneros de la memoria en la literatura infantil y juvenil. Investigación en la que estoy trabajando con mis coinvestigadores, la doctora Kutsi Quesada, el maestro Alejandro Vergil y un grupo excelente de jóvenes egresadas y egresados de la licenciatura en literatura latinoamericana y del posgrado en letras modernas de mi Universidad Iberoamericana, donde imparto clases. Este estudio lo realizamos con el apoyo de una beca de ciencia básica, CEP-CONACYT, 2 entidades gubernamentales que nos apoyan en la investigación. Los géneros memorísticos son un movimiento o ejercicio de resistencia frente a la mundialización comercial, frente a la uniformidad cultural y frente al olvido. Apelan a la antigua vinculación de la literatura infantil y juvenil con la tradición y la memoria.
Hablo de relatos que crecen y se diversifican en editoriales pequeñas o regionales, así como en las grandes editoriales comerciales que han visto en ella su enorme potencial. Esta producción se liga intensamente con las diferentes formas de la memoria humana, comenzando por la memoria individual o personal, la memoria comunicativa o familiar, la memoria colectiva, que corresponde a las comunidades y grupos, así como los relatos históricos con pretensiones de verdad, que muchas veces son versiones de los vencedores o del sistema dominante, y las memorias culturales en el sentido más amplio, en donde los medios cumplen un papel clave. Entre ellos, entre estos medios se encuentra la literatura. Porque cuando los testigos de una época han fallecido, los medios recrean tiempos y sucesos del pasado. Muchas veces los relatos memorísticos, como he dicho, son formas de la resistencia. Entre otras cosas, nos hablan de las historias mínimas, de la llamada historia matria, del terruño, de los poblados, de las creencias, tradiciones y leyendas. Un mundo con frecuencia olvidado por las macrohistorias o por las llamadas historias patrias, pero que resulta fundamental para rellenar los huecos, los vacíos, los silencios y olvidos de los relatos hegemónicos, incluso para corregir o enmendar la cultura del recuerdo. Estas narraciones han encontrado en la LIG el cobijo, la escucha y la empatía que requieren, y su poder es enorme, porque la narración, más que un género literario, es una enorme fuerza cultural que caracteriza a los seres humanos, a sus grupos sociales. Todas y todos narramos nuestras historias que así cobran sentido, recuerdo y permanencia. Los relatos son parte integral de todos los pueblos o comunidades, tanto los de la oralidad primaria como de los mundos mixtos y tecnologizados. En esta época, observamos con interés que el pasado se fortalece. Frente a esta tormenta digital del aquí y del ahora, ha surgido un incremento en los trabajos y reflexiones sobre los recuerdos, la memoria y el olvido. Hablamos del giro memorístico que comenzó a mediados del siglo XX y que en este momento es característico de nuestro tiempo, por lo que se acentúan las preguntas sobre los excesos de memoria y olvido, y se vuelve la mirada a la nostalgia, al pasado, que es añoranza por un hogar que, como señala Svetlana Boym, no ha existido nunca o ha dejado de existir. Aquello que era una enfermedad curable en el siglo XVII es ahora una afección posmoderna incurable. Y lo que se anhela es más un tiempo que un lugar. Se trata de una época. Relacionada con la visión utópica de la infancia. Es deseo por el pasado que confunde el lugar real con el imaginario. Ante esta necesidad humana, Bohm observa dos posiciones, la restauradora y la reflexiva, que buscan dar sentido a la nostalgia vivida por nuestro hogar colectivo. La nostalgia restauradora pone énfasis en el nostros y pretende reconstruir el hogar perdido. Los restauradores no se consideran nostálgicos, creen que persiguen la verdad, quieren regresar a simbolismos y mitos nacionales, crean mitos y ritos, así como monumentos del pasado. Propagan dos narrativas, la reconstrucción de los orígenes y la teoría de la conspiración que señala que el hogar está siendo asediado y hay que defenderlo. La nostalgia reflexiva, por su parte, se centra en el algia, esto es, en la añoranza y la pérdida.
Se recrea en las ruinas, cito, en la patina del tiempo y en la historia, y sueña con otros lugares y otras épocas, nos dice Boehm. Pero no desea el restablecimiento. Es solo meditación sobre ese pasado y la finitud humana. Trabaja con la cultura, el recuerdo individual y cultural. Es consciente de la distancia temporal y no pretende restaurar el hogar mítico, pues está consciente de que el pasado, como señalaba Bergson, puede actuar y actuará insertándose en una sensación presente de la que toma prestada la vitalidad. El motor nostálgico del mundo contemporáneo deriva en múltiples manifestaciones culturales como las series o las películas que desarrollan precuelas de los grandes éxitos comerciales generacionales como La Guerra de las Galaxias o Matrix. En el arte retro, en los parques temáticos, en la creación de espacios de la memoria y, por supuesto, en la producción memorística de la LIC. Riquet nos señala en la memoria, la historia, el olvido, que el recuerdo es del pasado para diferenciarlo de la imagen de la imaginación que se funda en la ficción o en lo posible. En cambio, el recuerdo tiene una búsqueda veritativa, esto es, la fidelidad al hecho pasado del cual nace, pero con la conciencia del olvido siempre existente. La rememoración es producto de una búsqueda activa. Se trata de una rememoración laboriosa que puede ser más o menos eficaz para lograr un retorno o una repetición. Cita. Se busca lo que uno teme haber olvidado provisionalmente o para siempre. Cita. La rememoración lograda es una de las figuras de lo que llamamos la memoria feliz. Esto es el resultado de la lucha contra el olvido. Y la llamada justa memoria entronca con un tema vital que es el de dar voz y presencia a los marginados u olvidados. Marchesi señala que frente a la falta de justicia es la memoria que se transforma en una forma de justicia. La idea sería que la memoria es una forma de reparación del daño ocurrido y en tanto reparación, esta se transforma en una forma concreta de justicia. De acuerdo con Riquet, esa voz o esa presencia se entienden como expresión, como creación, como relato histórico y memorístico que encarna el recuerdo y desliza el pasado en el presente, proyectándose hacia el futuro. La justa memoria puede ser entendida también como la memoria feliz, la alegría del recuerdo y del reconocimiento, o como memoria apaciguada e incluso como memoria reconciliada, luchas diferentes por no olvidar, batallas contra la memoria desdichada, que es una sombra que busca ocultar la luz. Por lo ya señalado es que surge también la idea de que los géneros de la memoria son parte de las luchas por el pasado. Así nos lo dice Yellin, porque los recuerdos son dinámicos, cambian o se modifican con el ejercicio de la memoria colectiva, como señalaba Maurice Halbach. Se puede representar de maneras diversas y alterar entonces la percepción o valoración que tenemos de ellas. La literatura infantil y juvenil es el espacio donde el mundo adulto busca resguardar y heredar las memorias para el futuro y forja culturas del recuerdo desde diferentes ángulos o focalizaciones, relatos que refuerzan o corrigen, enmiendan las historias oficiales de los libros de texto o las culturas del recuerdo de sus grupos o comunidades. Por ejemplo, observar los periodos represivos o violentos conlleva la necesidad de construir diferentes formas que garanticen los derechos humanos. Se trataría de crear el futuro con, cito, la memoria del pasado y con ello reforzar la idea de que esas cosas no volverán a suceder. Y cita, la experiencia humana incorpora vivencias propias, pero también de los otros que le han sido transmitidas, nos dice Yellin, incluyendo las memorias que nos depositan los relatos leídos,
Recordemos que se pueden cambiar los marcos de interpretación del pasado y con ello la interpretación o comprensión de este. Así como el regreso al mito y la leyenda despiertan el asombro y la maravilla ancestral, así como los relatos en otros espacios y culturas enriquecen nuestra visión o comprensión, es importante subrayar que algunos de ellos logran subsanar el olvido profundo en el que se ha sumido a diferentes grupos como los pueblos originarios o indígenas y sus lenguas, creando ejercicios de justa memoria que dan voz y narración a los marginados. Riquet nos recuerda que contamos historias porque al fin y al cabo las vidas humanas necesitan y merecen contarse. Esta observación adquiere toda su fuerza cuando evocamos la necesidad de salvar la historia de los vencidos y de los perdedores. Toda la historia del sufrimiento clama venganza y pide narración, nos dice Riquet. Señala que algunas narraciones pueden intentar no aclarar, sin obscurecer y disimular. Con este estudio pretendemos descubrir las tendencias de la memoria narrada para infancias y adolescencias, la búsqueda que es parte de la lucha por el futuro, y entroncamos también con las reflexiones de Astrid Earle en la que llama o ha llamado los 5 modos de la retórica de la memoria colectiva. Esto es, el modo asociado con la experiencia vinculado a la memoria comunicativa, familiar o regional, el modo monumental que abarca horizontes culturales amplios, el modo historizante vinculado con la historiografía científica, el modo antagonista al que podríamos llamar subversivo, que representa la lucha contra la hegemonía del recuerdo, incluso que llega a crear contrarrecuerdos para representar a los grupos marginados, y el modo reflexivo en el que hay análisis, reflexión y el ejercicio metateórico que son parte fundamental. Comentario a algunas de las obras del corpus memorístico insertas en la justa memoria o la memoria feliz. Género, transcripción de la tradición oral, bestiarios y leyendas actualizadas. Norma Muñoz Ledo, 1967, es una escritora mexicana que ha escrito múltiples relatos para la LIG y es ganadora de premios importantes internacionales y nacionales. Hace 20 años o un poquito más, comenzó un viaje que le iba a deparar grandes aventuras. Inició la búsqueda de los seres ocultos de la cultura mexicana. Inició un estudio criptozoológico de nuestro país. En 2012 publicó su ensayo La presencia histórica de los seres elementales, y ahí parte de que la Tierra no ha sido solo el hogar de los seres humanos y que debemos considerar que hubo otros seres parecidos a nosotros que se vieron exiliados de sus viejos lugares, de sus hogares, y que quizá ante nuestra persistente incidencia en su mundo viajaron a otras dimensiones. Ella entonces comenzó a buscar esas historias, a esos personajes, los relatos de esos seres elementales relacionados con los 4 elementos primarios de la naturaleza. Cita estos seres que habitan sus propios mundos paralelos al nuestro y que son invisibles para nosotros porque nuestros sentidos pues son poco sutiles y desarrollados, por lo tanto no aptos para detectarlos. No obstante, existen excepciones, personas que por accidente o porque han hecho algo importante o interesante o porque a propósito los han buscado, se han encontrado con ellos y con ellas, y que más tarde nos ofrecen sus testimonios en relatos diferentes. Con esto en mente, Norma escribió y publicó en 2011 Supernaturalia, una aventura por la tradición oral de México. Este es un volumen profusamente documentado, con informantes de la tradición oral
y con personas estudiosas y estudiosos de esta, desde la antropología, la literatura o la historia. Las ilustraciones son de Antonio Helguera Martínez y José García Hernández. De los diferentes seres nos mencionan sus nombres, las regiones en donde viven, qué caracteriza a estas regiones, los hábitos que tienen, por ejemplo, de alimentación o de vestido, los poderes que pueden ejercer en nuestro mundo y los espacios o los lugares que habitan. Por supuesto, el libro incluye mapas de localización. El trabajo realizado retoma narraciones orales y las actualiza en la escritura. Les confiere entonces una permanencia y un enmarcado que revigoriza la tradición, reinserta los relatos en la memoria colectiva y entonces activa su relevancia simbólica en nuestro mundo. Dentro de los modos de la retórica de la memoria de Astrid Ayer, esta obra se puede ubicar tanto en el modo asociado, porque está relacionado con los relatos familiares, locales, regionales, son parte de esa experiencia, también con la memoria comunicativa oral y regional, y incluso pensamos que podría estar en el modo monumental porque amplía el horizonte, es enorme, a las diferentes comunidades que conforman nuestra nación. Género, relatos históricos. La llegada de los exiliados o transterrados españoles a México fue un momento de solidaridad de nuestros pueblos que no se puede olvidar. La historia del vapor Mexic, que llegó al puerto de Veracruz el 27 de julio de 1939, con 2,091 personas a bordo, entre ellos 456 niños y niñas, hijos e hijas de republicanos españoles, fue retomada en el libro álbum del mismo nombre de María José Ferrada y Ana Peñas, editado por Ediciones Tecolote y Alboroto en 2018. Es un texto dedicado a los niños de Morelia y, como ella señala, la autora, a todos los que se desplazan en busca de una vida sin miedo. Vemos en este volumen la llegada al muelle, el estoicismo de las madres y de los hijos y de las hijas, los tonos grises y negros. Percibimos el frío del momento y del lugar, el dolor, y se escucha la voz anónima de una niña o de un niño, de un ser adulto que cuenta hasta 456 y que nos habla de la guerra. Todos pensaban que solo serían unas vacaciones largas. El tono lírico de las palabras e imágenes comunican lo incomunicable, el dolor, la esperanza, el olvido. En el viaje se crean hermandades y se vive. Los juegos también representan el mundo adulto con sus crueldades absurdas. Y la llegada al puerto, la maleta con el pasado y la guerra que los acompaña. Al finalizar el volumen ofrece el relato histórico, cómo los meses se hicieron años y los niños y las niñas se volvieron adultos. La hazaña fue sobrevivir, el sacrificio de los padres y de las madres, el valor y el coraje de los niños y las niñas, incluso de esas personas adultas que se refugiaban en un país extraño. La memoria colectiva y cultural de las infancias se enriquece con este libro álbum que también responde al modo monumental, al historizante y al antagonista, porque nos ofrece una mirada íntima y no solo histórica del evento. Género, relatos de la memoria. Hay una cajita que contiene la colección Cuentos desde la cárcel, de Alberto Sánchez Mascuñán. Historias dedicadas a su hijita Blanca. Relatos que el autor escribe y dibuja desde la cárcel de Burgos. Cada texto está escrito con pulcra y bella caligrafía, ilustrado con un estilo personal, afable y atractivo. La niña guardó los libritos y al pasar los años, los publicó como un homenaje a todos los padres alejados de sus familias, de sus hijas e hijos.
Alberto Sánchez había llegado a México en el Mexiqué en el 39. Conoció a su mujer y se casó. Nació su hija y regresó a España para continuar en la lucha. Fue hecho prisionero y condenado a muerte, pero como tenía nacionalidad mexicana, le conmutaron la pena por prisión. Así pasó 16 años en la cárcel de Burgos. Después regresó a su familia. Tomás Segovia, en la presentación de los libros, nos advierte que estos cuentos son un chantaje sentimental, pero después aclara que son relatos deliberadamente dulces e ingenuos, atractivos para las primeras infancias, porque estos cuentos tienen un doble relato, el que nos transmite la trama y el de la confección o hechura por este padre nostálgico. Esta última enriquece a la primera y nos conmueve. Y la memoria emocional se activa porque no solo de la razón vive el ser humano, sino también de los sentimientos o emociones. Una cajita con 6 relatos, uno por cada año de su hija, escrito para niños y niñas pequeñas, con personajes y ambientes en los que se mezcla lo mexicano con lo español, ligado al modo asociado a la experiencia, que nos habla de lo familiar y personal, y que al publicarse estas historias se vuelven también parte del modo monumental, pues representan a muchos padres y madres que posiblemente escribieron a hijas e hijos desde el exilio o la cárcel. Género, relatos de la memoria. En el libro álbum El edificio, Jairo Buitrago y Daniel Rabanal nos relatan una bella y conmovedora historia de vida, de cuando se viajaba en tren para llegar a las nuevas ciudades a probar fortuna. Así el señor Levin llega a una ciudad pequeña, cualquiera, a un edificio cualquiera, y comienza su vida como relojero. Las imágenes nos regalan el paso de los días, de los años, la melodía del tic-tac del tiempo que Levin cuida en su pequeño negocio. Un día, cuando es ya mayor, un niño llamado Iván llega para cambiar esta rutina y para asombrarlo. Entre los dos nace una amistad que los transforma. Este es un bello volumen que nos hace pensar en las vidas sencillas que pueden irradiar afectos con una gran riqueza interior y capacidad de amor. Es un libro de ficción y, sin embargo, nos hace volver la mirada hacia nuestras propias existencias y las de quienes nos rodean. Yo pensaría en colocar esta obra en el modo antagonista, porque no pretende contarnos una historia épica ni ensalzar las aventuras vividas. Nos hace pensar en lo valioso que guarda cualquier existencia. Los géneros memorísticos conducen nuestra mirada hacia el mundo pletórico de recuerdos, millones de historias que aguardan ser contadas, que deben ser dichas en escenarios diferentes para públicos. Se ha enganchado, ¿no? José, yo creo Sí, que a parece mí, que sí. sí, a mí Laura, no me ¿nos gusta. oyes? Se te ha cortado, se le ha enganchado, sí. ¿Nos oyes? Nos No. hace universales. Sigue. Muchísimas gracias. Espero no haber tardado mucho. Gracias. Es que se ha quedado enganchado, pero has seguido, has acabado con la presentación. Perfecto. Sí, sí. Es que ha sido precisamente en el final cuando se ha enganchado la presentación. Ah, ok. Nos hemos quedado con el último 20 segundos. No, si quieres cerrar el último, bueno, agradecerte. Como tenemos distintas preguntas y comentarios, si te parece, Mónica, vamos directamente. Claro que sí. Perdón que se haya quedado. No, ha sido que nos hemos quedado. Ha sido Solo que como- decía que estos géneros que conducen nuestra mirada al mundo pletórico de recuerdos, de millones de historias que aguardan ser contadas y que deben ser dichas en escenarios diferentes para públicos diversos, los relatos de nuestros padres o abuelos, de nuestras regiones o pueblos, las leyendas o cuentos que nos relatan al calor del hogar, la narración como esa fuerza cultural que nos sostiene enraizados,
que nos ofrece caminos identitarios que se sobreponen a la globalización y que al mismo tiempo nos hacen universales. Muchísimas gracias. Excelente final. Gracias. Tenemos varias preguntas. Si te parece, Mónica, me encargo yo de ir pasando las preguntas y luego también tanto Ramón como tú, si queréis. Sebas, creo que no. Pero en este sentido, yo simplemente decir que, como he dicho en la presentación, estaba seguro que con esta conferencia iba a acabar de forma espectacular y así lo ha hecho. Yo creo que el seminario no puede acabar así más alto. Enseguida vamos a pasar a la clausura del cuarto seminario, pero antes unas breves preguntas o comentarios que os cito desde YouTube. El profesor Fran Martínez y el grupo 6 nos comenta que está escuchando en directo la charla y tiene dos preguntas. Por un lado, claro, ¿cómo aproximarse a la memoria en el ámbito de la didáctica de la literatura? Y luego también, es decir, si del mismo modo esa memoria también está muchas veces influenciada por la posición ideológica del docente. Totalmente. Sí, yo creo que uno de los grandes recursos es precisamente este material historizante, como le llamamos, o monumental, porque nos da esta búsqueda veritativa, esta búsqueda de lo más aproximado históricamente, siguiendo el método histórico, ¿no? el formato histórico, a los acontecimientos o hechos. Pero también es cierto que nos abre la puerta a los espacios vacíos, nos abre la puerta a lo no dicho, a lo silenciado, nos abre la puerta para que como docentes completemos el panorama. O sea, no nos quedemos solamente con lo que dice el libro de texto, sino que hablemos de, por ejemplo, estaba yo pensando en que tomé el exilio, ¿no? Y que siempre hablamos de los grandes maestros, de los grandes editores, pero no hablamos, por ejemplo, de los grandes médicos, no hablamos de los grandes músicos, no hablamos incluso de los agricultores, de la gente que vino a trabajar el campo, que eran verdaderamente diestros y que trajeron su fuerza y su cariño. Y hay historias narrativas, hay relatos de vida que nos pueden completar muy bien ese apartado para que no queden estos huecos que, como señalo, si los llenamos también se cumple con la justa memoria, ¿no? Con una memoria que de alguna manera los trae al presente para reivindicarlos y para valorarlos, ¿no? No sé si contesté o... Totalmente de acuerdo, sí. Yo creo que sí. Ramón, Mónica, ¿tenéis algún comentario? Bueno, yo tenía una pregunta que era un poco a raíz de algo que ayer se estuvo comentando en el seminario, no recuerdo exactamente, creo que fue desde la UNAM, que estaban hablando de que la literatura infantil y juvenil últimamente, o sea, habían leído muchos libros que no tenían un final feliz, ¿no? Que no se privilegiaba el final feliz. Sí. Entonces yo quería entroncarlo un poco, yo creo que con esa idea tuya, no sé si, pero era tu opinión sobre que en esta sociedad la posmodernidad, la globalización hace que haya una ruptura estética con todo final romántico y yo creo que es cuando tiene cabida esa neosubversión de la que estás hablando, ¿no? Entonces, un poco si pudieses, tú como experta, ¿no? Comentar si crees que vamos encaminados con esa reflexión que ayer planteamos en el seminario de que ese final no feliz de la LIG últimamente va un poco con esa ruptura de la estética romántica marcada por lo que tú planteas, que es la posmodernidad y la globalización. No sé si nos pudieras un poco orientar en ese sentido. Por supuesto, Mónica. Yo creo que, aunque es una tendencia vigorosa, fuerte, esta neosubversiva, que está rompiendo los paradigmas románticos de infancias y de adolescencias, incluso que la adolescencia no es un paradigma tan romántico, no es un relato más bien catastrófico. Decimos que el adolescente es insufrible, etcétera, etcétera, reforzando una noción un poco exagerada de sus atributos y no cambiamos el discurso. Bueno, lo que quiero decir es que ciertamente ha surgido toda esta corriente, pero también que no domina el panorama. O sea, ha dominado el panorama y lo sigue dominando y lo vemos después de análisis de cientos de obras, la posición neoconservadora. O sea, la edición de los libros, incluso la postura de muchos de los docentes es muy conservadora. O sea, cuando se trata de infancias, sobre todo de infancias, ¿me entiendes? Se cierran en banda
y quieren finales felices y te reclaman si ofreces textos que no tienen esos finales porque eso no se le hace a los niños, ¿no? En cambio, si se les hace, por ejemplo, perdón, pero siempre me molesta un poco porque luego los dejamos conectados a la internet y los dejamos con los youtubers, eso sí se les hace a las infancias, ¿no? Entonces, como que digo, no somos parejos, ¿no? No somos mediadores también de los medios, de los otros medios, solamente de la literatura, ¿no? Y ahí siguen las editoriales pues dándole gusto a estas escuelas, a estos docentes, a estos padres y madres que con su mejor buena fe tratan de hacer que los niños tengan una infancia feliz donde no vean las tristezas, pero que esto es incoherente con lo que se vive día a día. O sea, ya solo la pandemia debió habernos hecho comprender que están expuestos a muchas cosas y que debemos ayudarlos a entender esas cosas, ¿no? A comprenderlas y a superarlas en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, si no es dominante esta corriente, yo diría que todavía sigue como en un 30 y tantos, 40% de la producción. Digo, ha mejorado, ya no era, antes era el 25 así, pero no, digamos, no es lo que prevalece. Lo que pasa es que los que ganan los premios últimamente no son cosas conservadoras, sino neosubversivas, pero eso no quiere decir que la producción vaya hacia allá, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, Laura, quería felicitarte por esta espléndida conferencia que nos has dado. Muchísimas gracias. Y quería preguntarte, ya que tú has trabajado la neosubversión en la LIG, ¿ves que haya algunas diferencias entre España y México? ¡Ay, qué bonito! Sí. Mi querido Pedro Cerrillo me ayudó a obtener una beca para ir a España durante un mes. Estuve allí en CEPLI, en esa preciosa biblioteca que creo, si no mal recuerdo, tiene ahora su nombre, ¿verdad? De Sí, Pedro sí. Cerrillo, Pedro que Cerrillo, además sí. con la bibliotecaria tan maravillosa. Bueno, y ahí hice toda esta revisión de los materiales, de las tesis que se estaban dirigiendo. Fíjate que es algo bien interesante ver cómo comenzó el auge de la literatura infantil y juvenil después del fallecimiento de Franco, ¿no? Cuando comenzó esta revolución, digamos que en México y en España en los años 90, ¿no? O sea, a un pasito de finales del siglo XX, comenzó una corriente muy fuerte de producción y de una producción ya de profesionales, de gente que estaba dedicada a ella, que cuidaba la escritura, los temas, y que nacieron grandes, incluso de grandes escritores que ya eran famosos y que se acercaban a la LIG ahora sin ninguna impedimenta, sin ningún reparo, porque podían escribir aquello que les apetecía, que les gustaba, sin necesidad de pasar por las censuras anteriores. Entonces comenzó en los dos países, en los años 90, comenzamos en, digamos, 80s, 90, ¿no? 80s, 90, un movimiento muy importante con las editoriales que aparecieron. SM llega a México, por ejemplo, y trae los premios. Y estas editoriales que se dedicaban ya desde antes, ahora ya permiten nuevos temas. Y vamos a tener como un desarrollo muy paralelo. Pero lo que yo noté en la revisión de los materiales mexicanos y españoles es que en España estaban retomando una época de oro que tuvieron de la literatura infantil y juvenil. La época de oro que se había quedado detenida cuando el exilio, cuando habían salido grandes figuras, ¿no? Como Antonio Robles, como Bartolucci, como tantos ilustradores, por ejemplo, que acompañaron a estos artistas y cómo se fueron a Argentina y se vinieron a México. Y entonces yo siento que regresaba, haz de cuenta, a esta raíz que estaba allí latente, ¿no? Que entonces se volvieron a introducir las formas de la vanguardia que se habían quedado pendientes en la producción. Por ejemplo, Salvador Bartolucci, ¿no? Había hecho una producción muy cubista, muy vanguardista en Callejas de Colores y en su Pinocho, y llegó a México y se aclimató a México, y en México hizo cosas menos
aventuradas, menos arriesgadas, como que sentía que el clima cultural le pedía otras cosas. Le pasó lo mismo a Antonio Robles. Entonces como que cambiaron su arte y ya no siguieron en esa búsqueda de vanguardia, en esa búsqueda que exigía nuevas cosas para los lectores. Pero cuando viene el auge en España de la LIG, regresan, o sea, jalan estas tradiciones. De hecho, hay homenajes a los grandes exiliados, a los grandes transterrados, y recuperan y se arriesgan otra vez. Entonces es un auge muy interesante. Y en México fue romper con la idea de lo pedagógico, lo educativo. Entonces nuestro arranque fue un poquito más lento, fue un arranque un poquito menos entusiasta, menos arrojado, ¿no? Y quizá porque apenas empezaban acá los premios que fueron a apoyar la profesionalización de los artistas, ¿no? Pero sí veo mucho paralelismo y te digo, sí veo que en España como que saltaron, ¿no? Hacia exigencias de los lectores, hacia nuevos temas, porque ya traían esta, digamos que se había quedado en pausa, ¿no? No sé cómo lo ves, Ramón, por ahí un poco, ¿no? Sí, ¿no? Que esa tradición de la que veníamos de ruptura de los años 20, 30, que se fue a México, casi todos acabaron en el exilio, ¿no? Esa renovación que hubo en ese momento, acabaron en el exilio. Y con eso, con lo que citabas de la labor de Bartolozzi, Donato en México, en el Palacio, con el teatro y, ¿no?, toda esa renovación que hubo. No, fue precioso. Yo acabo de conseguir una primera edición de los muñecos de esa época, de teatro de muñecos que se publicó allá en México. Que una primera edición que a lo mejor donaré a la biblioteca de Pedro, porque él venía aquí ansioso de encontrar estos volúmenes, ¿no? Sí. Bueno, si no tenéis, yo solamente para finalizar lo que es la conferencia, porque enseguida vamos a dar paso a lo que es la clausura, pero Laura sigue con nosotros, no te desconectes. Yo quiero felicitarte, sobre todo a la profesora Guerrero, pero yo podría decir más a la maestra Guerrero con mayúsculas, porque además de todo el trabajo que nos has planteado, lo que a mí yo quiero destacar en estos momentos es destacar el magnífico equipo de trabajo que has conseguido generar a tu alrededor. Eso en el rol docente es muy importante. Cada vez que nos ponemos en contacto tienes la sugerencia de habla con esta compañera, tal, etcétera. Eso es magnífico. Esto te convierte en un nexo central de la investigación de la literatura infantil y juvenil, tanto de aquí y de allí, o mejor, de allá y de acá, ¿no? Gracias. Yo, sobre la conferencia, he estado anotando muchas ideas, pero lo que más me ha llamado la atención de esta idea, de este giro memorístico, ha sido algunas de las referencias. En una reciente investigación, Sebastián Miras, Fran Martínez y yo hablábamos del concepto de nostalgia del futuro, pero nos centrábamos en relatos distópicos, es decir, cómo será la educación o cómo se plantea. Pero en este futuro de la nostalgia que has citado desde Svetlana Boym me ha parecido fundamental. Ya le puedo decir tanto a Sebas como a Ramón que yo ya acabo de conseguir el libro, bueno, ya lo he pedido aquí mientras estaba escuchándote y entonces seguro que les interesa. Claro, y sobre todo porque el análisis ha sido excepcional, para mí ha sido muy sugerente, ¿no? Los retos de descubrir, estando en una sociedad en estos momentos tan digital, que tenemos evidencias y muestras, vídeos, esto se va a quedar convertido en un vídeo, no solamente en una... Antes comentabais las conferencias iniciales, pero a lo mejor solamente nos queda un vago recuerdo o una foto o no sé qué, pero ahora ya tenemos vídeos, entonces como los retos de descubrir la memoria narrada de las generaciones actuales, a pesar de esa memoria digital, ahora ya no son ni tarjetitas de memoria que nos van a meter a todos en la cabeza. Entonces, yo creo que enhorabuena. Yo, sin Ramón y Mónica y Sebas, si queréis, si tenéis alguna idea de clausura o si no, sigo yo con mi rollo. No, es que también agradecer a la profesora Laura Guerrero su presencia y animarla que si viene por España, pues nada, que el Centro de Estudios Literarios Mario Benedetti está abierto para a ver si está por aquí para que podamos tenerla presencialmente.
en directo, ¿no? No a través de la pantalla, un poco de la ansiada presencialidad, que estamos un poco ya cansados de tanta pantalla, pues que el Centro de Estudios Mario Benetti está abierto, de la Universidad de Alicante, tanto nuestra facultad, que tenemos muchas actividades en común, para que pase por nuestro centro y, bueno, podamos charlar presencialmente sobre estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias. Encantada. Espero el año que entra a caerles allá. Muchísimas gracias. Sí, a ver si vienes por aquí, Laura. Claro que sí, me encantaría. Bueno, pues con el permiso de mis compañeros y compañeras, aunque estemos agotados, porque 2 días intensos de conexión con solamente 1 hora para comer, y hemos empezado por la mañana y tenemos todas las clases, tenemos al pobre Sebas un poco enfermo, os puedo decir que no queremos clausurar este seminario. Llevamos 2 días con 1000 ideas para el próximo, cómo será, cuándo será, pues cada charla nos da una idea y pues esto lo podemos trabajar, yo quiero trabajar con esta persona, esta obra, porque después del 4º seminario vendrá el 5º, el 6º, el 7º y, como dicen en Italia, e così via, ¿no? Claro. Voy a ser muy breve, solamente compartiré 3 ideas. En primer lugar, para el público fiel que tenemos, no os vamos a decir la lectura para el examen de la asignatura de didáctica de la lectura y la escritura. Muchos de los alumnos y alumnos que han estado conectados están esperando que se nos escape, o también ideas para las prácticas de las asignaturas de la clase de literatura infantil y juvenil con Ramón Llorens. Pero sí que os podemos asegurar a vosotros y a vosotras que las personas que habéis seguido las charlas con interés, que nos consta que las hay, habrá otras personas que no las hay, pero las que han seguido estas charlas con interés tienen asegurada una buena nota. Nosotros en este momento no sabemos quiénes sois todavía, pero seguro que al leer vuestros exámenes nos encontraremos con referencias a estas jornadas, estas ideas en obra. Ya ha pasado en 3 cursos anteriores, así que la experiencia nos dice que será así. Sobre otra idea, me vais a permitir un segundo. No sé si mis compañeros quieren que lo haga, pero yo voy a... ¿Se comparte la pantalla? Sí. Sí. Pues yo voy a hacer publicidad solamente de Educación Literaria América Latina, Retos de la Formación Lectora, publicado acaba de llegarnos en papel en la editorial Visor, que es el resultado de algunas de las comunicaciones de años anteriores. Solamente dejo de compartir y deciros que el día 3 de noviembre tendremos la suerte de contar con el profesor José Manuel de Amo en el Centro de Estudios Mario Benedetti para la presentación de este libro. Creo que contamos también con la profesora Carmen Alemán y a lo mejor otro profesor, Rovira Soler, también se quiere apuntar para presentar, y Beatriz Aracil y todas las personas que han participado. No me toca a mí hacer los agradecimientos a todas las personas que han participado: Rosa Tabernero, Felipe Munita, Laura Guerrero y María José Ferrada, como las grandes conferencias que hemos incluido. No me voy a detener también en todas las personas, el resto de comunicaciones, pero yo creo que es cada vez más rico este espacio. Sí que agradecer en este caso a mis compañeros de dirección, Ramón, Mónica, también, por supuesto, en la gestión y en la edición, Sebas, Alejandra, y no nos olvidemos de Marisa y Rosa, que son las que consiguen muchas veces esta gente. Y, por supuesto, a todas las personas que han participado y al público fiel que quiere seguir, que quiere resumir estas ideas para su examen. Creo que, no sé si lo hemos hecho a propósito, pero hoy coincide con el Día Internacional del Docente. Así que, pues, con una idea simple, 2 citas que supongo que conocemos. Un seminario anterior que tuvimos hablábamos de la figura del autor literario o la autora literaria como docente. Y supongo que todos conocéis, si no ahora lo pondremos en Twitter, igual que la publicidad del libro, las citas de Gabriela Mistral, tiene muchas, pero enseñar siempre en el patio, en la calle, como en la sala de clase o como en Internet. O el amor a las niñas, al alumnado, a nuestro docente, enseña más caminos a la que enseña que la propia pedagogía. Y por mi parte, yo ya, hasta el curso que viene, nos volvemos a ver.